¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a nuestro repaso de la lección de Escuela Sabática. Soy tu amigo el Pastor Ferdi y en nuestra comunidad consideramos que la lección de Escuela Sabática es el estudio avanzado para aquellos quienes ya están subiendo en los peldaños del conocimiento bíblico. Así que bienvenido a la Escuela Sabática más grande del mundo. En esta hora queremos compartir contigo el repaso y bosquejo de la lección número 2. Agradecidos estamos con aquellos quienes se van suscribiendo y también ponen like a este video para que puedan llegar a otras personas a través de todo lo que hace el YouTube. Así que comparte también esta publicación con aquellos quienes creen les puede ayudar en su crecimiento espiritual. Vamos a comenzar ya entonces con nuestra lección, pero antes quiero que me acompañes en un momento de oración. Vamos a orar. Santo y maravilloso Padre, muchas gracias te damos en esta hora porque tu palabra nos edifica, nos inspira y nos ayuda a crecer. Danos tu sabiduría para poder recibirla, colocarla en nuestro corazón, atesorarla y compartirla. En el dulce nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, vamos entonces con la lección. ¿Amor o egoísmo? Esa es la cuestión. Lección número 2 es la lección para esta semana. El texto principal está en Isaías capítulo 41, versículo 10, y dice así: No temas, yo estoy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios que te fortalezco, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41, 10. La temática de la lección se ha dividido en 3 partes. La lección sugiere 2, hemos visto por conveniente, por fines pedagógicos, colocarlo en 3: lágrimas, obediencia que sacude y servicio que evangeliza. Como está dividida el estudio, domingo y lunes lágrimas, obediencia el día martes y servicio el día miércoles y el día jueves. Vamos con la siguiente. Hemos agregado esta partecita para ayudarnos en el desarrollo de nuestra lección. 3 preguntas que podrían ayudarnos a resumir y explayar también en las 3 partes de nuestra lección. Número 1. ¿Qué lastimó el corazón de Jesús? ¿Qué hace más daño al gobierno de Satanás? Y finalmente, si evangelizar es servir, ¿cuándo y cómo enseño las doctrinas? Interesante. Vamos a ver. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué fue lo que lastimó el corazón de Jesús? Juan 1:11. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. ¿Qué podemos encontrar en nuestra lección en estos días? La bondad de Dios no contrarresta las decisiones desobedientes. Dios nos ama. Dios quiere darnos lo mejor. Es más, a lo largo de toda la historia podemos encontrar que Dios efectivamente hizo lo mejor y dio lo mejor a su pueblo. Desde leyes que estaban por encima de la época para un bienestar físico, mental y espiritual, hasta normas de convivencia. Leyes espirituales, normas de convivencia, normas de salud. Dios siempre estuvo atento y estuvo tratando de buscar el bienestar de su pueblo. Y eso es lo más maravilloso. Dios atiende, Dios guía, pero Dios no puede hacer nada si nuestro corazón es desobediente. Dios espera. Y lo que lastimó al corazón fue que Jerusalén iba a ser destruida a causa de la desobediencia. Jesús miró, el espíritu de profecía describe en esa entrada triunfal del día domingo, el domingo ya de la semana final de su ministerio antes de su resurrección. Entró, la gente miró, llevó todos sus dones, lo que tenía, las palmas, su ropa, ponía a Jesús, todos estaban en una alegría, pero cuando llegaron a Jerusalén, Jesús quedó muy triste y la alegría, la algarabía de todo el pueblo quedó en silencio cuando comenzó a irrumpir en lágrimas y llanto, y un llanto fuerte, mirando a Jerusalén, mirando al pueblo que había elegido. Yo imagino que el recuerdo de haber llamado a Abraham, de haber conducido al pueblo a través de José, a través de Moisés, de haber hecho grandes milagros, de haber llegado a David, y luego la descendencia, y ver el corazón de Israel roto en 2, Judá, reino del sur, Israel, reino del norte. Creo que el dolor no era producido únicamente por lo que estaban perdiendo, sino por lo que pudieron haber llegado a ser. Porque a veces cuesta trabajo pensar que esa persona que lo tenía todo para triunfar no triunfó porque tomó malas decisiones. El corazón
de Jesús tuvo mucho dolor por una nación que sencillamente no quiso obedecer a las notas más dulces que él pudo entonar. ¿Será que Dios está entonando notas en tu corazón? ¿Será que Dios está hablándote, te está llamando, te está diciendo, deja de pecar, deja de ir por ese camino, ven a mí? Y las consecuencias pueden lastimar nuestro corazón, pero también pueden devolvernos al sendero correcto, que es donde Cristo está. La obediencia a las palabras de Jesús deja un registro que anima. La lección nos describe la destrucción de Jerusalén. Primero anuncia lo que podría haber sido la llamada de atención, última llamada de atención de Jesús para que Jerusalén despierte, pero no quisieron. Como consecuencia, en el año 70, la nación fue destruida y ningún cristiano salió herido, salió muerto, porque obedecieron. La obediencia les trajo victoria a este grupo de cristianos que, dice la historia, en su mayoría eran judíos y habían muchos sacerdotes que se habían transformado. Pero la obediencia a la palabra de Dios, ¡qué maravilloso! La obediencia a la palabra de Dios no es saber, es hacer. Cuando vieron que el ejército romano y el ejército judío se dispersaron, ellos encontraron el momento oportuno, recordando las palabras de Jesús, para huir, y nadie los pudo detener. Huyeron. La historia es bárbara cuando describe lo que pasó. Dice que habían ríos de sangre, cuerpos que se apilonaban como muros de aquellos muertos. La obediencia trae un final feliz. La desobediencia trae dolor, angustia. Y como vimos en lecciones pasadas en el trimestre anterior, la falsa idea de decir, Dios, ¿por qué me castigas? Dios no castiga, sino que es la consecuencia la que nos lastima, la consecuencia de nuestras decisiones. La obediencia de los mártires deja un registro de fidelidad y pasión. Nosotros tenemos una vida que finalizará en la muerte, a menos que Dios llegue antes. Estos mártires no finalizaron su vida solo en la muerte, sino que Dios utilizó su muerte para ser una inspiración para aquellos que necesitaban creer. Dios no es malo por permitir mártires, por ver cuánta gente murió, no. Dios utilizó ese momento final de su vida para que sean inspiración para las generaciones futuras. Pudieron pasar por un momento doloroso, es cierto, pero cuando despierten podrán ver el momento de gloria, el momento más maravilloso. Vamos con la segunda pregunta. ¿Qué hace más daño al gobierno de Satanás? Y la respuesta está en Hechos 4:4. Muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. ¿Qué es lo que hace más daño? Y la respuesta está: la mezcla del poder divino y la constancia humana, la unidad, la predicación apasionada, no una predicación que dice que ustedes van a perderse y nosotros nos vamos a salvar, no una predicación donde entra a tallar el orgullo, no, una predicación donde lo humano, la constancia humana se mezcla con lo divino. Esta fórmula sacude al infierno. Satanás tuvo que reunirse, hacer muchas reuniones para ver cómo contrarrestaba. Y Dios nos invita a ser parte de la unidad en la iglesia. De paso, tenemos que reconocer que cuando en la iglesia se toma una decisión, aunque no me gusta, yo tengo que apoyar. Aunque la decisión parece ser no de mi agrado, yo tengo que apoyar. Es así. Tenemos que unirnos a la iglesia. Tenemos que someternos. Y si el sometimiento trae dolor, angustia, Dios intervendrá. Dios no dejará que su pueblo se pierda. Tenemos que aprender a someternos. Y cuando nos sometemos, orar: Señor, me sometí a mi hermano, me sometí a la decisión que se tomó. Yo voy a estar como un fiel obrero haciendo lo que la decisión de la iglesia tomó, que no me gusta la decisión que se tomó, pero yo voy a estar ahí y me someto, Señor. Pero mi sometimiento que vaya contigo, porque si la decisión estuvo mal, condúcenos
condúcenos por el sendero de bien. Aprendamos a someternos. Vamos con la siguiente. La tercera pregunta. Si evangelizar es servir, ¿cuándo y cómo enseño las doctrinas? Vamos aquí. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. ¿Qué vamos a hacer? Entonces aquí encontramos que la mejor manera de predicar en un mundo cerrado es a través del servicio. Servir es restaurar. Atender es restaurar la imagen de Cristo, es buscar el bienestar. Como pastor, mi objetivo es que mis líderes brillen, que ellos sean los mejores en lo que hacen. Como pastor, mi objetivo es que mi iglesia crezca. No quiero ser el único que maneja la espada. Quiero que ellos aprendan a manejar y sean diestros, porque ellos seguirán formando a los demás. Asistir en medio de la crisis es evangelizar. La gente necesita que alguien les ayude. Si tú te conviertes en esa mano ayudadora, si tú te conviertes en esa mano que les va a dar un soporte, entonces ellos quedan con el corazón abierto. ¿Qué más? El evangelismo inicia con el amor por el ser humano. Evangelizar es amar. Si nosotros predicamos creyendo que decir lo que haces está mal, el Dios que adoras está mal, tú eres un pecador, entonces estamos yendo mal. Porque el paso para el cambio es el amor, es la aceptación, te acepto como eres. Cuando la esposa acepta que su esposo es como es, va a dejar de querer cambiarlo. Cuando el esposo acepta cómo es su esposa, va a amarla más. Va a amar a la persona a pesar de sus defectos y va a prepararse para sus defectos. Va a hacer frente a sus defectos, atender, interesarse y sanar a las personas en medio de la crisis sin miedo a la muerte. Despierta la admiración del mundo. Cuando tú no tienes temor de entregar y dar lo mejor, el ejemplo que ponía aquí la lección era acerca del COVID. Cuando hubo pandemia, o bueno, no el COVID necesariamente, pero sí cuando hubo una pandemia allá en los años al inicio de la era cristiana, los cristianos atendían sin temor de morir. Acá hay un concepto un tanto fuerte, un tanto difícil de aceptar. Si tu amor por la vida es más que tu amor por Dios y tu prójimo, entonces alguna cosa necesitamos todavía comprender. Nuestra vida entregada al Señor ya tiene solución. Por más que muera voy a resucitar. El asunto es qué hago con la vida. Los cristianos atendieron, muchos murieron en el proceso. Muchos murieron atendiendo, se contagiaron de la enfermedad y murieron. Y uno se puede preguntar dónde está Dios. Dios está en el servicio de aquellas personas y en el testimonio de quienes murieron, porque para ellos la vida no tenía valor, sino lo que tenía valor era el Evangelio de Cristo. Porque saben, la vida nuestra, cuando lleguemos al momento de la muerte, será cerrar los ojos y abrir, y veremos a Cristo. Y esta parte me gusta, porque no es que en ese momento vamos a despertar, no, pero el tiempo de descanso hasta que Cristo venga será un abrir y cerrar de ojos. No será más. Esa es la muerte para el cristiano. Tristemente, si vemos la nueva Jerusalén, habremos resucitado para destrucción. Si vemos que Jesús viene, habremos resucitado para salvación. La vida pasa a segundo plano cuando comprendo el propósito de Dios para la humanidad. Dios quiere que nos interesemos en las personas, que cuidemos de las personas, que atendamos a las personas, que no tengamos temor a la muerte, no tengamos miedo, porque el Señor inclusive de la muerte nos levantará. No hay por qué tener miedo. Difícil de aceptarlo, difícil de colocar en nuestro corazón, porque hoy el diablo se ha creado una idea de suicida cristiano para aquel que muere por la fe. El diablo está muy atento. El diablo ya ha establecido todas sus políticas y su lenguaje para minimizar el impacto del servicio y del evangelio. Hemos llegado a la parte final. No temas que yo estoy contigo, la primera parte. No hay por qué tener temor. Número 2, no desmayes, que yo soy tu Dios que te fortalezco. Él está allí. Y finalmente, siempre te ayudaré, te sustentaré, así como nosotros debemos ayudar y sustentar a los demás. Vamos al resumen. La bondad de Jesús no libra del mal,
La obediencia sí, y guía al hombre para que en medio de la persecución, en medio del momento difícil de crisis económica, crisis en el mundo, siga evangelizando a través del servicio. Eso es lo que llama la atención y eso es lo que Cristo quiere para nuestras vidas. ¿Cómo podemos finalizar nuestra lección? Aplicando lo que hemos aprendido. Obedecer los principios bíblicos o los consejos y lo que proviene de ello. Obedezcamos. Nuestra forma de alimentarnos, de vestir, nuestra forma de conducirnos a los demás, nuestra forma de adorar a Dios. Sigamos el consejo bíblico. Sigamos ese sendero. Número 2, busquemos la unidad para responder el trabajo que hace el diablo. Una iglesia unida avanza, sin temor, sin miedo. Y el Señor te llama a que tú puedas ser parte de ese pueblo. ¿Qué te parece si ahora nos comprometemos y le decimos al Señor: Dios, aquí estoy. Yo también soy desobediente. Yo también sigo mis instintos, sigo lo que me enseñaron. Es un desafío crecer. Es un desafío obedecerte. Ayúdame, por favor. Ayúdame a estar contigo. Ayúdame a obedecer y obtener los grandes beneficios de la obediencia, que es tu presencia en mi vida. ¿Por qué no le decimos al Señor: transforma mi corazón y haz que mi vida sea una inspiración para los demás? Querido Padre, hay luchas, hay pruebas, hay desafíos en nuestra vida y te pedimos que nos ayudes en esta voluntad humana a estar por encima de todos ellos y darte a ti el primer lugar. Responde nuestra oración, muéstrate en nuestras vidas, enséñanos a obedecer, enséñanos a amar tu palabra, para que los milagros puedan manifestarse a través de nuestra vida para aquellos que lo necesitan. En el santo y dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús oramos. Amén. Hemos llegado a la parte final de nuestro repaso, seguros y contentos de que podemos llegar a ser una bendición para la vida de cada uno de ustedes. Nos despedimos y te invitamos a que puedas suscribirte al canal y compartir, colocarle like para poder llegar a más personas y todos juntos poder fortalecer nuestro estudio de la lección de Escuela Sabática. Nos despedimos hasta la siguiente lección. Chao, chao.